Hola mis queridos estudiantes de segundo medio, les habla la profesora Bárbara Jerez y nos encontramos en el video de retroalimentación para que puedan revisar su ficha número 7. Estamos en la asignatura de lenguaje y este video de retroalimentación consiste en caracterizar los personajes y reconocer el conflicto de la historia, ¿cierto? Esto es lo que ustedes trabajaron en su ficha número 7. Les recuerdo además que nos encontramos en la semana 10 de nuestro camino de aprendizaje. ¿Cuál fue el objetivo que ustedes trabajaron? Fue caracterizar personajes y reconocer el conflicto de la historia a partir de la lectura de un microcuento. Los contenidos que trabajaron en esa ficha fue caracterizar personajes, reconocer el conflicto de la historia. Ahora, recordemos lo aprendido. Trabajamos, ¿cierto?, en el video explicativo de la ficha número 7, la caracterización de personajes, ¿cierto? Y vimos que caracterizar los personajes de una narración consistía en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se comportan, cuáles son sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para lograr esta tarea, la narración entrega distintos datos y pistas que permiten dotar a los personajes de una identidad. Y nosotros habíamos señalado que estos datos o pistas que entregaba el texto, ¿cierto?, podían ser explícitos respecto al personaje o bien podrían ser implícitos. Y ahí nos teníamos que fijar en las acciones de los personajes, ¿cierto?, en las palabras y pensamientos y en lo dicho por otros personajes. Y también estudiamos el conflicto de la historia. Y nos dimos cuenta, ¿cierto?, que por lo general los personajes de los textos narrativos, sea de una novela, cuento, leyenda, se enfrentan a un conflicto durante el transcurso del relato, provocando una tensión. Los personajes pueden estar en conflicto con la sociedad, con otro personaje, etc. Y lo que teníamos claro es que teníamos una situación inicial en donde había un equilibrio. Cuando comenzaba el conflicto, ¿cierto? Se rompía este equilibrio y posteriormente había una situación final. En algunos textos los conflictos presentados no se resuelven, sino que permanecen abiertos o en tensión. Dicho esto, te invito a poner pausa a este video y que vayas a buscar tus materiales de estudio. Recuerda que es muy importante tomar apuntes para que corrobores tu aprendizaje y logres corregir si es necesario. Aprenderás si así te lo propones y no hay duda de ello. Así que yo acá te voy a esperar mientras tú buscas tus materiales. Bien, ahora que estás listo para realizar tu retroalimentación, recordemos lo que tenían que hacer en su práctica independiente. La práctica independiente, ¿cierto? Tenían que leer en primer lugar el microcuento música, que era este que estaba acá, y trabajar las preguntas 1, 2 y 3, ¿cierto? Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta decía, caracteriza al padre de las niñas del relato. Para realizar esta tarea, considera los aspectos revisados en las perspectivas literarias, ¿cierto? En la técnica para caracterizar personajes que vimos en el video explicativo para realizar esta ficha. Y subraya las marcas textuales que te permiten analizar el personaje. Para responder esta pregunta, lo primero que hice, estudiantes, fue utilizar la técnica de descripción de personajes. Para ello, volví a leer el microcuento, pero esta vez focalizando mi atención a toda la información sobre el padre, porque eso me están preguntando, caracteriza al padre de las niñas. Para ello, volví a leer el microcuento, focalizando mi atención a toda la información sobre el padre, luego subrayé esa información que fui encontrando y finalmente ordené la información entregada según la técnica aprendida. Y acá está un poco de el trabajo realizado según estos pasos, ¿cierto? Subrayé todos los aspectos que se relacionaban con el nombre. Por ejemplo, nombre acá aparece como el gran compositor o el padre también. Rasgos psicológicos no aparecen de forma explícita, pero sí podemos inferirlo en función a lo solicitado por el padre y en que las niñas tenían que mantenerse en silencio. Los roles que se encuentran, ¿cierto?, en morado, que dan alusión a cómo tenían que comportarse las niñas, y los objetos asociados al personaje, que en este caso serían el piano del papá y las partituras, ¿cierto? De esta forma, una vez que yo hice esto, ¿cierto?,
quedara la información ordenadita así. Nombre, ¿cierto? Que esta es la técnica de descripción de personajes que estudiamos en el video anterior. No aparece en el texto, solo se refiere a él como gran compositor. Esto permite inferir que el padre de las niñas es un músico de calidad. Rasgos físicos, no hay descripción física del padre. Rasgos psicológicos, se infiere a partir de la regla de mantener silencio en casa, que era un padre muy entregado a su trabajo, pues no desea que lo desconcerte. En los roles, el personaje cumple la función de padre. Este rol se aprecia desde la visión de las hijas. Los objetos, el piano y las partituras representan el objeto asociado al padre, el gran compositor, ¿cierto? A su labor. Y conducta y lenguaje, el personaje no interviene en el relato. De esta forma, la respuesta quedaría: el personaje es nombrado a partir de su ocupación, gran compositor del ámbito musical. No se le describe físicamente. Se deduce que era muy dedicado a su trabajo y exigente en relación con sus hijas de respeto a su labor. Aparece en su rol de padre desde la visión de sus hijas y de compositor musical. Se relaciona con el piano y las partituras, puesto que son su instrumento de trabajo. No expresa a través del lenguaje en el texto ni lleva a cabo más acciones que la de componer. Aquí quedaría entonces la descripción completa del personaje del padre. La pregunta número 2 decía: compara la caracterización que elaboraste en la actividad 1, es decir, lo que acabamos de hacer acá, ya con la idea en la cabeza de caracterización del padre, ¿cierto? ¿Qué elementos de la narración permitieron construir esta imagen del padre? Para responder esta pregunta, lo primero que hice fue notar que la pregunta me pide relacionar la actividad anterior. Es decir, ¿qué elementos del texto a mí me permitieron formarme esta imagen del padre? Y la respuesta automáticamente aparece, jóvenes, acá, que sería: estos elementos son las acciones de los personajes, ¿cierto? Padre que es compositor. La forma en que los otros personajes se relacionan con el padre, las hijas y el silencio que debían mantener en el hogar. El título del microcuento, música, que se relaciona obviamente tanto con la labor del padre, como también con el final del microcuento, donde la hija piensa que el papá se inventa, ¿cierto?, la música porque no suena. La perspectiva infantil e inocente de las niñas frente a la labor del padre, y la forma en que el narrador se refiere al padre, gran compositor, ¿cierto? Que refiere a que es una persona, un profesional de calidad que se dedica a componer y que exige a sus hijas el respeto y la concentración necesaria para ello. Estos son los elementos entonces que permitieron a ustedes formarse una imagen, ¿cierto?, del padre. Y vamos con la última pregunta, la número 3, que decía: ¿cuál es el conflicto de la historia? Descríbelo. Para responder a esta pregunta, leí el microcuento nuevamente, pero teniendo en mente la técnica para identificar el conflicto, que también fue enseñada en el video explicativo para resolver esta ficha. Esta técnica se componía de estas 4 fases. La primera era identificar la situación inicial. En este caso, es cierto, la casa que se encuentra en silencio, porque las hijas deben respetar el trabajo y concentración del padre. La segunda fase era describir los personajes que se enfrentan en el conflicto. En este caso eran las reglas del padre y la hija menor que la rompe. Las ideas que representan los personajes enfrentados. El padre, que pretende fomentar en sus hijas el respeto por su profesión, por eso exige el silencio, versus la inocencia de la hija menor, que al ver que la música del padre no suena, rompe las normas del silencio al gritar sorprendida y contarle lo que vio a su hermana. Y personajes que apoyan a otros personajes, no aparecen, ¿cierto?, más personajes en este relato. De esta forma quedaría, luego de pasar por esta fase, ¿cierto?, yo ya puedo explicitar mi conflicto. La respuesta sería: el conflicto es que las niñas saben que no deben hacer ruido para no interrumpir el proceso de composición musical del padre. Sin embargo, cuando lo descubren componiendo, se da cuenta de que la música que crea no suena y piensa que es parte de la imaginación del papá. Acá vemos entonces que esta situación inicial, que es la casa en silencio, se ve interrumpida y quebrada por el grito de la hermana que, sorprendida, le cuenta a su otra hermana mayor la situación de que el papá se inventa la música, ¿cierto? Porque esta música no estaba sonando. Y bien, jóvenes,
Dado, llegamos al final de nuestra retroalimentación. Espero de corazón que les haya ido excelente en esta ficha y que hayan podido disfrutar de este proceso de aprendizaje. Les recuerdo que ustedes pueden trabajar de manera autónoma y sacarle el máximo de provecho a este material que nosotros estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Les mando un abrazo a distancia, cuídense mucho. Se despide con mucho cariño la profesora Bárbara. Adiós.